Déjeme hacerle una historia primero. Vamos a... No, yo no hago chistes. Pues los chistes míos son malos. Ok. Póngame cuidado, que yo le voy a contar una historia que es muy relevante a esto que vamos a hablar el día de hoy. En una ocasión, una gran compañía tenía una posición que estaba rifando, si pudiéramos decirlo así, y hubo mucha gente que aplicó y al final del día quedaron 2 personas, uno del norte del país y otro del sur del país, una del área allá de Nueva York y uno de por acá de la Florida. Y le dieron un examen a estas 2 personas para saber a cuál de los 2 le iban a dar esa posición, una posición que iba a ser una posición buena. Resulta que los encerraron en un cuarto sin supervisión y le dieron el examen. Y cuando salieron, la gente que estaban corrigiendo el examen, los reunieron a los 2 y le dijeron, tenemos un problema. Y es que aquí ha pasado algo que nunca había pasado en toda la historia que nosotros venimos dando estos exámenes. Y es que ustedes, palabra por palabra, todas las contestaciones son iguales. O sea, lo que escribió uno, escribió el otro. Palabra, la misma terminología, las mismas palabras, quizás con un detalle, pero dijeron, definitivamente aquí hay algo raro, porque piensen en la posición en que me ponen a mí, porque yo los dejé a ustedes sin supervisión y ustedes a mí me vienen con un examen en que las contestaciones son exactamente las mismas. Y el hombre dijo, pero hemos decidido que vamos a darle el trabajo al señor del norte. El del sur se alarmó y dijo, espérate, si acabas de decir que las contestaciones son idénticas, ¿por qué se lo vas a dar al del sur? Al del norte. Y el señor dijo, porque es que el único detalle en que no se parecen las 2 pruebas es que en la última contestación, el señor del norte contestó, yo no sé la contestación de esta pregunta, y usted contestó, yo tampoco. Ok. ¿Y sabes qué? Que hay personas en la vida que están de la misma manera. En la vida están contestando preguntas de su vida en virtud de la opinión de otro. Hay personas que están contestando las realidades de su vida, la quieren afrontar en virtud a lo que han escuchado de otros, no de lo que ellos saben. Y nos metemos en aprieto, como el joven de la historia, terminamos en aprieto porque cada quien debe moverse y vivir en base a sus propias convicciones. No es lo que otro crea, no es lo que otro opine. Es lo que tú crees, es lo que tú opines, y tú tienes que crear unas convicciones propias. Y de eso es que vamos a estar hablando el día de hoy, de convicciones. Una convicción es un convencimiento. Usted está convencido y no se puede confundir la convicción con la opinión. Porque una opinión puede variar de acuerdo a la información que usted le llegue. Pero una convicción es capaz de mantenerte arraigado a lo que tú creíste desde el principio, independientemente de lo que pase alrededor. Muchos confunden la convicción con la opinión, pero hay una diferencia fundamental entre ambas. Las convicciones moldean nuestro carácter y establecen nuestros paradigmas. Sígame. Esto usted lo debe apuntar en algún lado. Nuestras convicciones, no nuestras opiniones. Las opiniones son como las orejas, que cada cual tiene un par. Así son las opiniones. Pero convicciones es algo que tú estás convencido. Nuestras convicciones son las que moldean nuestro carácter y establecen nuestros paradigmas. Pero en esto de las convicciones hay que tener mucho cuidado de no estar convencido de un error. Hay un peligro y es estar convencido de lo equivocado. Es por eso la necesidad de conocer la verdad. Y es necesario conocer la verdad para usted poder tener convicciones correctas. La gente que se amarran una bomba al cuerpo y se van y explotan como un psiquitraque por allá en algún edificio, usted no cree que están convencidos de lo que creen. Están convencidos, pero su convicción no parte de la verdad. Ese es el problema. Hay que someternos a la verdad.
Poncio Pilato, cuando tiene a Cristo de frente, le dice, ellos dicen que tú eres el rey de los judíos, tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le dice, mira qué cosa lo que hace Jesús cuando la gente está buscando algún atisbo de lo que es verdad. Jesús, en lugar de contestarle, le hace otra pregunta. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que se hacen ciegos a la verdad. Y Jesús lo que está haciendo es que cuando Pilato le pregunta, ¿eso es cierto de que tú eres un rey? Él le dice, eso que tú me estás preguntando, ¿me lo estás preguntando porque tú lo oíste decir o eso viene de ti? Porque Jesús quería saber las intenciones. Hay personas que no quieren saber la verdad. Jesús le contestó a Pilato y le dijo, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, me oye. ¿Y sabe qué hizo Pilato? Le hizo una pregunta, y la pregunta más trascendental que ha dejado a los filósofos desde siempre rascándose la cabeza. ¿Qué es la verdad? Y cuando Jesús estaba dispuesto a contestarle, la Biblia dice que Pilato se volteó y le dio la espalda a Jesús y fue a hablar con los judíos. Y hay miles de personas dándole la espalda a la verdad, a la única fuente de verdad. Por eso viven en un relativismo donde el concepto verdad es uno tan ambiguo que no es posible tener convicciones. Quédese conmigo. El mundo tiene un concepto de verdad tan ambiguo porque nada es concreto, todo es una idea abstracta. No hay unos absolutos que sean los que rijan nuestra vida. Viven conforme a sus opiniones, sin una fuente objetiva en donde anclar sus criterios, y el resultado es que lo que es malo hoy ya no es malo mañana. Lo que es malo hoy mañana no será malo. Y eso es en el peor de los casos. Porque en el peor de los casos no hay nada bueno ni hay nada malo. Todo es de verdad. Yo quiero hablarles de las convicciones de un grupo de creyentes que lograron cambiar el mundo. El día de hoy vamos a hablar de algo típico. Convicciones que cambiaron el mundo. No cabe duda que el cristianismo cambió el curso de la historia. Como cuestión de hecho, Cristo es el pivote de la historia. Es desde antes y después de él que se registra la historia. Y su mensaje ha sobrevivido los más fieros ataques gracias a las convicciones de la gente que vamos a hablar el día de hoy. Piensen que el cristianismo no ha sobrevivido necesariamente por la doctrina, sino por las convicciones de la gente que predicaron esta doctrina. Y note también que no estoy hablando de doctrina, estoy hablando de convicciones. Y vamos a ver cuáles fueron las convicciones que cambiaron el mundo. Pero si fuéramos a hablar de la doctrina cristiana es única en su clase. Déjame decírselo como yo lo escribí. Nótese que no estoy hablando de doctrina porque también es digno de distinguir que las enseñanzas del cristianismo son las más revolucionarias de la historia, poniendo esta fe en una clase aparte en asuntos religiosos, morales y sociales. Nuestra fe cristiana es única. No hay otra fe. ¿No se oye? Yo no sé. ¿No están recibiendo señal? ¿Esperando una nueva batería? Ahí aprendió. Yo me oigo. Ahora. Me oigo. Ahora sí. Ok. Hay una batería nueva por si acaso. Pues estoy a la mitad de los 3 horas de sermón, imagínate, me va a agotar la batería. La doctrina cristiana es una doctrina única. En ninguna otra fe, ni en los musulmanes, ni en el hinduismo, en ninguna otra fe se destaca la figura de Jesucristo como Salvador. En ninguna otra fe hay redención por los pecados. Nuestra fe es una fe única. Pero yo estoy hablando de convicciones. El grupo de quien estoy hablando es la iglesia del primer siglo. Y vemos sus hechos registrados, ¿dónde? ¿Dónde están los hechos de la iglesia del primer siglo? ¿Ah? Sí, pero la Biblia, en Génesis no está. En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde vemos el crecimiento de la iglesia y cuáles fueron esas convicciones que cambiaron el mundo. Escúchame bien.
La doctrina que predicaron era única, pero sin las convicciones que tiene que tener cada ser humano para poder llevar esa doctrina, se hubiese quedado. Mire, ¿sabe cuánta gente desertó después que había empezado? Vamos a ver cuáles fueron las convicciones que cambiaron al mundo. Lo voy a tener una buena convicción y una convicción basada en la verdad. Apunte esto por ahí. Las convicciones que se fundamentan en la verdad crean expectativas correctas. Las convicciones que se fundamentan en la verdad crean expectativas correctas. En Mateo capítulo 16, verso 24, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La iglesia entendió desde muy temprano en la historia que el camino del cristianismo, esta es la primera convicción, el camino del cristianismo no va a existir sin cruz. No hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo que no tenga cruz, que no tenga abnegación y que no tenga sufrimientos. Cuando vemos a los apóstoles en el capítulo 5 del libro de los Hechos, vemos que ya empezaba la persecución hacia ellos. Vamos a buscar en la Biblia. Hechos capítulo 5, versos 40, 41 y 42. Dice así la palabra del Señor. Apúntalo por ahí y lo leemos en la pantalla. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿qué fue lo que hicieron? Llamaron los apóstoles después de ¿qué? De haberle dado de arroz y masa. Le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos. Salieron gozosos después de ¿qué? Después de que los azotaron. Sígame. Después que los azotaron, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo se puede estar gozoso empezando una persecución? ¿Sabe cómo? Entendiendo que no hay cristianismo sin cruz. Que no hay cristianismo sin persecución. Porque estaban convencidos que no hay cristianismo sin cruz y la persecución estaba dentro de sus expectativas. Cuando los discípulos los llevaron hasta allá y los azotaron, cada golpe les estaba testificando, estás en el camino correcto. A nosotros no, eso ahora a nosotros nos suena como a cuco. ¿Saben por qué no cesaban de enseñar y predicar a Cristo? Porque estaban convencidos, estaban convictos en la cárcel de la verdad. Esto me recuerda cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel de Filipo. Ahí por el capítulo creo que 16. Estaba Pablo y Silas, los agarraron, los azotaron y le dieron mucho, la Biblia dice. Entonces los metieron al calabozo, pero a medianoche ellos cantaban himnos al Señor. ¿Estaban doloridos? Sí, estaban doloridos. ¿Estaban cansados de los golpes? Estarían cansados de los golpes. Pero ¿saben qué entendía? Que cada golpe era un testimonio de que lo que Jesús había dicho era verdad. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque no hay tal cosa como un cristianismo sin cruz. Lo único, porque recuerde, ya era de esperarse la persecución. Cuando usted tiene unas convicciones correctas, las expectativas serán correctas. Y usted no va a estar sorprendido por lo que le pasa porque es parte de su convicción. Lo único peor, esta también apúntela por ahí. Lo único peor de estar desesperanzado es tener una falsa esperanza. Hay miles de cristianos con una falsa esperanza, unas expectativas que dictan mucho de las que tenían los apóstoles. Para ellos, para los apóstoles, la persecución y el sufrimiento era una garantía. En la iglesia primitiva sabía que iban a sufrir. La iglesia primitiva sabían que tenían que cargar su cruz. La iglesia primitiva sabía que iba a venir la persecución. Para muchos creyentes el día de hoy la persecución es un cuco, es malo, uy. Y los sufrimientos son una maldición. Porque se les predicó un cristianismo sin cruz. Y no hay tal cosa como un cristianismo sin cruz.
No existe un cristianismo sin sufrimiento. No existe un cristianismo sin persecución. Fíjate, y te voy a decir algo, este hombre que estaba escuchando es un filósofo cristiano buenísimo. Y él nunca habla mal de nadie, pero esta vez estaba hablándole a un grupo, porque esto es fácil predicar la prosperidad y cuán bien te va a ir aquí. Aquí cualquiera predica eso. Si aquí se te mira mal en el trabajo, tú demandas. Es más, te discriminan y tú sales rico del trabajo, porque te discriminaron. Pero vete a la India, vete a China, vete a Pakistán, vete a Irán. Trata de ser cristiano en Irán. Y este hombre estaba diciendo, nunca habla mal de nadie, pero estaba hablando de un escritor cristiano, y no es la primera vez que yo no he leído el libro, pero no es la primera vez que se oye hablar de esto, y el libro se llama Tu mejor vida ahora. ¿Quién lo escribió? Ese tipo. ¿Sabe qué falta en el libro? La cruz. La obra de Cristo a través del sufrimiento de la gente. Porque esta no puede ser tu mejor vida. El cristianismo tradicional entendía que esta no era la mejor vida, que el mundo no podía ser mi hogar. Estos cristianos no estaban gozosos. ¡Qué bueno que Dios me dio un carro nuevo! No, estaban gozosos porque habían sufrido por causa de Cristo. Porque los habían azotado por causa de Cristo. Y para ellos era un orgullo llevar una marca. El apóstol Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Porque era un orgullo, era un trofeo. Cada vez que podía enseñar, este chichón, esto me lo hicieron mientras estaba predicando en tal lugar. Ahora no. Y yo quiero que usted sepa esto, y si usted está en desacuerdo con esto que yo voy a hablar ahora, usted me invita a una taza de café y hablamos. Muchos están esperando un rapto antes de la gran tribulación. Y ojalá y fuera a pasar de esa manera. Ojalá y fuera a pasar de esa manera. Pero la verdad es que no existe evidencia bíblica contundente de que eso vaya a acontecer así. Esa doctrina es una doctrina que solo predican los dispensacionalistas hace apenas 200 años. Los discípulos de Cristo no predicaron el rapto antes de la gran tribulación. Los padres de la iglesia del segundo, tercer siglo, por 18 siglos, no se predicó tal cosa como un rapto secreto. Hace 200 años nació esa doctrina. La evidencia bíblica apunta a que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y el peligro de la doctrina del rapto secreto es que está criando cristianos que son como esa novia infiel. Que la única razón por la que no ha consumado su infidelidad es porque de momento llega el novio y me agarra. Y ha creado cristianos que le tienen miedo a la venida de Cristo. Y no hacen las cosas, no porque ya por dentro lo hicieron, pero están con un temor grande, no vaya a aparecer el novio a mitad de camino. La Biblia no enseña eso. La iglesia debe estar preparada para la venida de Cristo, pero antes de que Cristo venga, tiene que estar preparada para la persecución, para el sufrimiento, para el atropello, porque yo le digo una cosa, mi hermano, antes de que Cristo venga, si usted se cree que las cosas en Estados Unidos están malas hoy, usted no ha visto nada. La persecución va a ser terrible y solamente el que sea verdaderamente cristiano va a decir que es cristiano. Los apóstoles cambiaron al mundo porque sus convicciones están fundamentadas en la verdad. Esas convicciones crearon unas expectativas correctas. Y una de ellas era que no hay cristianismo sin cruz. Hay algunos que tienen que cargar una cruz de enfermedad. Hay gente que han estado enfermos. Mira, Sammy, ¿cuánto tiempo lleva? Hay gente que le ha tocado cargar esa cruz. Pero la cruz que Dios nos permite cargar, lo que mide es nuestra fidelidad. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? A Job Dios permitió que se le quitara todo y que se enfermara. Porque la pregunta es,
puedes ser fiel cuando yo no te estoy dando todo lo que tú quieres. Puedes mantenerte íntegro cuando te botaron del trabajo por decir la verdad. Algunos tienen algunos tienen la cruz de la enfermedad porque no hay ninguna promesa en la Biblia que diga que todos van a ser sanos. Algunos tienen la persecución. Y de nuevo, predicar persecución en Estados Unidos es fácil. Cualquiera predica persecución cuando no te están persiguiendo. Vete a un país comunista. Vete, mire, ¿sabe qué? Ya ver qué hora es. ¿Qué hora es? Dígame alguien la hora. 1 hora más o menos hemos estado aquí. Ya mataron 4 cristianos. 4 cristianos. Y estamos esperando que Cristo nos venga a llevar para que no nos vayan a matar a nosotros. Pero si es que hay un montón de cristianos que están pasando por persecución y los matan y destruyen sus casas y les roban sus propiedades. Hay algunos que tienen que cargar con la cruz de la traición. Te traicionaron y tienes que seguir hacia adelante. Tú eres fiel a Dios cuando tu esposo se portaba bien. Eres fiel a Dios cuando el matrimonio se te está cayendo en canto. Y hay algunos que tienen que cargar con la cruz de la pobreza. Todos tenemos una cruz que cargar porque no hay tal cosa como un cristianismo sin cruz. Jesús dijo que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Qué cruz te ha tocado cargar a ti? Quizá tiene una enfermedad y estás renegando de Dios porque tiene una enfermedad. Quizá hubiese nacido, que te hubiese gustado ser hijo de Donald Trump. Pero saliste hijo de quien tú eres hijo. Y estaba pelado tu papá cuando tú naciste. Y estás toda la vida peleando. Si mi papá hubiese sido rico, yo fuera alguien en la vida. No, tú no eres alguien en la vida, no porque tu papá no fue rico. Es porque tú no quisiste esforzarte. No, pero mejor no me meto ahí porque me busco problemas. Y yo sé que eso es un golpe para los que predican la prosperidad, pero estos primeros creyentes se gozaron porque recibieron golpes y azotes. El que quiera vivir una vida cómoda, que no mire al cristianismo. Porque no hay tal cosa como un cristianismo sin cruz. No existe. Ahora bien, la iglesia primitiva empezó la persecución. Y ya vimos que empezaron azotando a los cristianos, pero ya por el capítulo 7 pasó algo que rompió con todo lo que había estado pasando hasta ese tiempo y fue cuando mataron a Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y lo mataron a pedradas. ¿Tú sabes la manera tan cruel de que matan a una persona a pedradas? Cuando leemos el relato bíblico hay un detalle bien interesante. Mira lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 7, verso 58. Y Hechos capítulo 8, verso 1. Déjame darle la escena. Agarraron a Esteban. Esteban estaba predicando un mensaje en el concilio. Agarraron a Esteban, se lo llevaron y lo fueron a apedrear. Y los testigos se quitaron su ropa y la pusieron al frente, es lo que dice el verso 58, y echando fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo, el 8.1, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí por primera vez aparece Saulo de Tarso. Hay personas que pensaban que le quitaban la ropa a Esteban para después apedrearlo. No. Los que se quitaban las ropas eran los testigos, los que iban a apedrear. Y se quitaron su ropa y la pusieron al frente de un hombre, un joven llamado Saulo de Tarso. Lo que menos sabía ese joven Saulo de Tarso es que él llegaría a ser el más grande predicador de ese mensaje del que estaba siendo verdugo. Sígame con esto. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, él era Saulo de Tarso. Y aquí estamos viendo cómo él consentía de la muerte de un cristiano. El primer mártir fue en los pies de Pablo. Sin él saber que él llegaría a ser el más grande apóstol de la historia. Porque la segunda convicción que tenía la iglesia era que la mano de Dios está escribiendo los acontecimientos de la vida de la iglesia. Y que en la iglesia nada pasaba por casualidad.
El hermano Lucas, en su relato del libro de los Hechos, nos permite ver la cara del apóstol Pablo en la escena más dramática del libro hasta ese momento, la muerte del primer mártir de la iglesia. En un momento de suma tristeza, que se nos presenta la cara del villano. Pero solamente usted tiene que leer un capítulo más para que usted vea cómo fue que ese villano se convierte en héroe por el poder de Dios. Que el perseguidor se convirtió en predicador y que el personaje antagónico de la historia se convirtió en el personaje protagónico de la historia. Escúchame, el hombre que estaba persiguiendo cristianos, Dios le dio un vuelco a la situación, se presentó y entonces el que era perseguidor ahora es predicador. Y en esa escena tan terrible de la muerte que estamos viendo cómo es que Dios está en control, escribiendo desde la eternidad los acontecimientos de la iglesia. Y escúcheme bien, reconocer la soberanía de, esta está buena para que la apunten también. Reconocer la soberanía de Dios es indispensable para mantener la cordura en el mundo que vivimos. Eso era algo que la iglesia primitiva tenía claro. Dios es el mejor estratega que existe. Y mire cómo lo explica el apóstol Pedro en su primer mensaje, Hechos capítulo 2. Verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A Cristo nadie lo mató, Él se entregó. Dios, no fue que a Dios lo tomó por sorpresa. A Cristo no lo tomaron por sorpresa, Él entregó su vida. Entonces, Dios estaba al tanto de todos los detalles de la vida de Cristo. Dios estaba al tanto de todos los detalles de la vida de la iglesia primitiva y Dios está al tanto de todos los detalles de tu vida porque los pasos del hombre son ordenados por Dios. Y lo que pasó en el tiempo de la iglesia era Dios preparando el camino. Nada pasa sin que el soberano lo permita. Por eso es que lo que te está pasando en tu vida, por eso es que cuando tú ves que tu vida es una vida donde se manifiesta un cristianismo con cruz, con tristeza y con dolores y con persecución, tú no tienes que preocuparte porque Dios está al tanto de todo, su soberanía es la que ríe. Mire, yo llegué a la iglesia en el 1989 más o menos, llegué a la iglesia Defensores de la Fe en Southbridge, allá en Massachusetts. Y era un culto de jóvenes, para que usted vea lo que son las cosas, era un culto de jóvenes. Y yo vi a aquella negrita dirigiendo el culto. Yo tenía 18 años, 19 años. Y dije, esa negrita me gusta. Y pasó un año. Y nada pasaba. Pero al final de cuentas, ella dijo, aquel canoso me gusta también. Los dos de Puerto Rico. Pero cuando usted ve todo, cuando usted ve desde la parte de atrás de la historia, nunca usted va a ver nada que tiene sentido mirando hacia adelante. Cuando usted mira hacia atrás y ve cómo todos los puntos se van conectando unos con otros, es cuando usted puede decir gracias Señor por los azotes, gracias Señor por los dolores, gracias de Dios por las traiciones, porque entonces cuando vemos que la soberana mano de Dios estaba dirigiendo mis pasos, y se los he dicho muchas veces, en mi vida yo he tropezado 1,000,000 de veces, pero siempre que tropecé hacia adelante, nunca tropecé hacia atrás porque el soberano Dios estaba dirigiendo mis pasos para que el día de hoy yo te estuviese diciendo que la mano de Dios está escribiendo tu vida. Tú no te mandas, tú no llegaste porque querías, tú llegaste porque Dios te atrajo con cuerdas de amor, de tal manera te amó que envió su único hijo para que tú pudieras ser salvo el día de hoy. Yo conocí a Georgie allá en Massachusetts. Estuve un tiempo en la iglesia que él iba. Empezaban los cultos a las 11 de la mañana y terminaban a las 7 de la noche. Usted se queja de mí, mira,
Pero Georgie y yo, mira qué cosa, y pasa el tiempo, y mira dónde nos volvemos a encontrar. Porque los pasos del hombre son ordenados por Dios. Porque a Dios es que el diablo le robó las llaves a Dios. No es que el diablo se lució y que ya ahora tú no sabes lo que está pasando con tu vida. No, vela porque hay un propósito. El soberano está escribiendo tu historia. Ahora no tiene sentido, pero cuando mires hacia atrás vas a decir, gracias, Señor, por la cruz. Y son versos como estos, y me disculpan las personas que nos están visitando el día de hoy, pero es que tengo que hacerlo, tengo que decirlo. Son versos como estos que tengo que públicamente repudiar las palabras del Papa Francisco cuando llamó el sacrificio de Cristo un fracaso. Vamos a ver el video. Mayormente quiero que lo oigan, no sé si se puede ver muy bien. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Escúchame bien, mi hermano. Un fracaso es algo que usted se propone y no se logra. Cuando usted toma un examen, cuando usted está en un grado en la escuela y usted toma ese grado, usted va a la clase y usted no pasa los exámenes, ¿qué es lo que le dicen? Fracasó el grado. Porque un fracaso es algo que no se lleva a cabo. Pero ¿cómo es posible que se diga que la cruz de Cristo es un fracaso? Cuando Jesús de antemano dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A Jesús nadie lo asesinó. Él fue un sacrificio que se entregó de manos de un sacerdote. Cuando Jesús estaba en la cruz, cuando estaba muriendo en lo que es el amigo Francisco dice que era un fracaso, Jesús, sus últimas palabras fueron, consumado es. La palabra en griego es tetelestai, que quiere decir el trabajo se terminó a tiempo y se terminó bien. Porque la cruz de Cristo, mira tan importante es, que dice que toda el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz de Cristo. La salvación vino gracias a lo que este Señor ha llamado un fracaso. Para que el vicario de Cristo, ¿sabe que vicario es sustituto? Es representante. Con alguien que me represente así yo no necesito enemigos. Para que diga que Cristo fracasó en la cruz. Por el contrario, mis hermanos, uno de los versos más hermosos en la Biblia es ese, porque había lo que quiere decir es que con la muerte de Cristo ya no hay acusaciones en contra tuya. Porque había un acta de decretos que fue clavada en la cruz de Cristo. Y ya Dios no me va a juzgar conforme a esa acta de decretos, sino que me va a juzgar a través de la justicia imputada a mi vida por la cruz de Cristo. Gracias a esa cruz tenemos salvación. Eso no fue un fracaso, más bien fue la culminación de un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Y los apóstoles tenían la convicción de que la mano de Dios estaba dirigiendo todos los asuntos y vivencias de la iglesia y que todo lo que estaba aconteciendo era parte del plan de Dios. Mire esto. Pedro, el día de Pentecostés, predicó un mensaje. Se convirtieron 3,000. ¿Verdad? En el segundo mensaje,
se convirtieron 5,000. 8,000 en 2 mensajes. Ahora hay que predicar 8,000 mensajes para que se conviertan 2. Sin embargo, Esteban, en su defensa, predicó la misma palabra para que usted vea lo que es la soberanía de Dios. Esteban predicó la misma palabra a un grupo más pequeño, con el mismo poder de Dios. Sin embargo, aquellos terminaron convirtiéndose 8,000 y este terminó apedreado. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si cuando Esteban predica, en lugar de apedrearlo, aquella gente se hubiese convertido? Miren lo que es la soberanía de Dios. Quiere decir que la muerte de Esteban servía entonces a un propósito mayor, porque primero le da la entrada a la escena a Saulo de Tarso, que fue el mejor predicador, el mayor predicador de la historia, y empezó una persecución demasiado violenta a la iglesia que los llevó a otros lugares, y donde quiera que esa gente iba, predicaban a Cristo. O sea, que cuando vemos la muerte de Esteban, nosotros tenemos que entender que Dios no está comprometido contigo. No, yo sé que eso te va a romper el corazón. El soberano no está comprometido contigo ni con tu apellido. Él está comprometido con su plan. Y si para él establecer su plan tiene que dejarte caer un marrón encima del dedo gordo, te deja caer un marrón encima del dedo gordo, chico. Porque Dios está comprometido con su verdad, con su plan. Él no está comprometido con nuestro bienestar. Este muchacho vietnamita era traductor de una gente que fueron a Vietnam a predicar, y estuvieron un avivamiento tremendo. ¡Qué tremendo avivamiento! De hecho, dicen que ese avivamiento comenzó con ese vietnamita y con ese predicador. Pero el vietnamita, después que los predicadores americanos se fueron, el vietnamita vino el gobierno y lo metió preso. Y le quitaron todos los libros, no lo dejaban, lo único que podía leer era la propaganda del gobierno. No lo dejaban leer nada. Y lo tenían ahí acusándolo de que él era un cómplice de la CIA en Vietnam. Y ya llevaba mucho tiempo que estaba harto de aquella situación. Aquella cruz se estaba tornando pesada, como quizás se está tornando tu cruz pesada. Y este muchacho vietnamís le dijeron, mira, ahora te toca limpiar las letrinas. La noche antes, cuando le dijeron que mañana vas a limpiar las letrinas, le dijo, Dios, ya yo me cansé. Hasta aquí yo llegué. Se acabó. Esta cruz es muy pesada. Esta es la última oración que voy a hacer. Y al otro día le tocó limpiar las letrinas. Y cuenta que era una peste tan nauseabunda, el tipo se tenía que tapar la boca y la nariz, pero mientras estaba limpiando y mapeando todas las letrinas y todos los baños, encontró un papel, algo blanco ahí, y él lo agarró y lo limpió, y era un pedazo de la Biblia. Y era en Romanos capítulo 8, porque sabemos que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Y sigue diciendo, ¿qué nos separará del amor de Dios? Persecución, angustia, desnudez. Antes más en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque no hay cristianismo sin cruz. Pero también tenemos que entender que esa cruz ya pasó por las manos de Dios. Dios está escribiendo nuestra historia en medio de nuestros dolores y en medio de nuestras situaciones. Solamente tenemos que confiar en la sabiduría del soberano. La providencia divina maneja todos nuestros asuntos y nada escapa al conocimiento del soberano. Tenemos 2 convicciones. La primera convicción es que no hay cristianismo sin cruz. Escúchame, no hay cristianismo sin cruz. La segunda es que Dios es soberano y que Dios está dirigiendo tus pasos y que tú no vas hasta donde tú quieres. La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro, antes tú te ceñías, tú hacías lo que tú quisieras, pero ahora es otro el que manda. Y cuando tú vienes a Cristo, tú no llegaste porque quisiste, tú llegaste porque es su bondad la que te llevó el arrepentimiento.
No es que tú tuviste una buena idea, fue que Dios te amó y estaba pensando en ti aun cuando tú estabas en los puntos de droga y aun cuando estabas pecando y cuando estabas adulterando. Dios estaba pacientemente esperando el momento en que tú llegaras y encontrarse contigo en tu miseria. Pero hay otra convicción que para mí es muy importante también. Todos los que hemos sido invitados a ser cristianos tienen un lugar en el plan de Dios, todos. O sea, Dios no te salvó para que tú no hagas nada. La convicción que tenían estos cristianos era que cada persona importa y cada persona cabe dentro del plan de Dios. Cada persona importa y cada persona cabe dentro del plan de Dios. Mire para que usted vea, y yo no estoy hablando de grupos. Cuando Pedro predicó, se convirtieron 8,000 en 2 mensajes. Yo estoy hablando de individuos. Porque a Dios le interesa el individuo. Él dice, el salmista decía, Jehová es mi pastor. O sea, es una relación de mi pastor, es mío. Cuando nos despedimos aquí todos los días, dice, Jehová te bendiga y te guarda, Jehová, levántate. Y sigue diciendo que es una relación contigo. Que te dé, que te bendiga, que te guarda, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Y cada persona es importante y tiene lugar en el plan de Dios. Mira esto. Hechos 8. Dios manda a Felipe a encontrarse con un eunuco que no entendía la palabra. Un individuo. Dios sacó de su lugar a un hombre para que fuera a verse con un individuo. En Hechos 9, Cristo mismo se le presenta a Saulo de Tarso, camino a Damasco. Cristo mismo vino, se le presentó a un individuo. Hechos capítulo 10, Dios se le revela a Cornelio, un gentil, para que mandara a buscar a Pedro. En Hechos 16, Dios abrió el corazón de Lidia para escuchar el mensaje. Pero en el capítulo 16 se da una historia, y con esta historia quiero cerrar. Y es el carcelero de Filipo. Cuando usted esté en su casa, léala, porque es una historia muy bonita. Yo creo que es la historia de gracia más bonita que encontramos en el libro de Hechos. Mire esto, Pablo se va en su segundo viaje misionero. Entonces, iba a ir a Asia y Dios, el Espíritu Santo le dijo, no prediques en Asia, sigue. Entonces pasó por Asia, no predicó en Asia, y fue a Bitinia. Y en Bitinia el Espíritu Santo le dijo, no entres aquí, síguelo. Pablo recibe una revelación que un hombre le dice, baja a Macedonia que te necesitamos. ¿Sabe la historia, verdad? Entonces Pablo baja a Macedonia. Pablo llegó hasta Filipo, que es la ciudad más grande de Macedonia. Entonces empezó a predicar el evangelio. Una mujer con un espíritu de adivinación se le va detrás a Pablo y empieza a fastidiar a Pablo. Y Pablo le reprende el espíritu de adivinación y entonces la hace libre. Pero el dueño de la muchacha entonces lo mete a la corte. ¿Por qué? Porque le tumbó el negocio de la adivinación. Entonces, después de unos acontecimientos que usted lo va a tener que leer en su casa, Pablo terminó azotado y preso. Usted pensaría que si Dios me dice a mí, no hables en Asia, no te detengas en Bitinia, sería porque cuando yo llegue a Macedonia, voy a hacer una campaña que se van a convertir 40,000 personas. Pero vamos a dejar que el hermano Lucas nos cuente qué fue lo que pasó. Dice la Biblia. Después de haberle azotado, ¿cuánto? Parece que se le pasó la mano, porque ellos mismos se dieron cuenta, los azotaron mucho. Después de haberlos azotado mucho, le echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió ese mandato, él los metió en el calabozo de más adentro. El calabozo de más adentro es el calabozo donde tenían a la gente que estaban en death row. Yo quiero que usted entienda algo, el carcelero era parte del castigo. Los carceleros no estaban allí para jugar cartas con la gente y traerle cigarrillos en la cárcel. El carcelero estaba como parte del castigo. Eran gente bruta. Aquellos romanos eran brutos, eran bravos y le daban golpe a uno de arroz y masa.
Lo metieron y le amarraron los pies. Pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Y los presos los oían. Y aquí con esta historia yo quiero atar todos los puntos. ¿Sabes por qué cantaba Pablo y Silas? Porque ellos sabían que no había cristianismo sin cruz. No había cristianismo sin dolor. No hay cristianismo sin sufrimiento. Y los demás presos lo oirían y le dirían, mira chico, si estás aquí preso, cállate, deja de estar cantando. No. Es que este golpe me recuerda que Cristo una vez dijo, el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Este dolor me está testificando que estoy en el camino correcto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo que estaban abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Sacó la espada y dijo, se me escapó esta gente, ahora me fastidié yo. Dice, no, Pablo entonces gritó a gran voz y le dijo, no hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Estoy en el verso 30. Y sacándoles, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y algo tiene que haberse le prendido en la cabeza a Pablo. Y Pablo habrá pensado, ahora yo entiendo por qué fue que Dios no me dejó detenerme en Asia, ni me dejó detenerme en Bitinia, y era que había un carcelero en Filipo, que Dios venía con ese amor que va a toda prisa para salvar a aquel hombre que estaba haciéndole daño a uno de sus hijos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si tú no has recibido a Jesucristo como Salvador de tu vida, hoy ese es el mismo consejo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira lo que pasó. Y él, ¿quién? El carcelero, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. El que le estaba haciendo la vida miserable. Porque esos cambios solamente los puede ejecutar Cristo en la vida del creyente. Le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolo a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído en Cristo. Mira esto. En esta historia estamos viendo las tres convicciones. Primero, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor porque ellos sabían que no había cristianismo sin cruz. Segundo, lo vemos cuando el carcelero pide, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La mano de Dios estaba escribiendo aquella historia y como Dios no está comprometido con el bienestar de Pablo, si Pablo tiene que sufrir un poco para que alguien se salve, que sufra. Y si tú tienes que sufrir para que alguien sea bendecido por tu herida, que sufras. Y yo me alegro si estás sufriendo por causa de Cristo, porque esa herida no es en vano, el soberano está escribiendo tu vida a través de tu dolor. Pero lo más que me llama la atención es que Dios le garantizó el acceso a la salvación aún a los carceleros, porque cada persona importa y cabe dentro del plan de Dios. En esta escena el carcelero no era amigo, era un enemigo, porque a Dios le importan tus enemigos. Espérate. A Dios no le importa solamente el que te trata bien. A Dios le importa el que te trata mal. Y hay momentos en que nosotros tenemos que ser el vehículo que Dios use para atraer a aquellos que te tratan mal. Eso no fue muy bien, pero es verdad. En esta escena el carcelero no se merecía que Dios lo mirara con agrado, pero Dios aceleró el paso de Pablo y Silas para que él tuviese acceso a la salvación. Porque en este evangelio los enemigos y los indignos caben dentro del plan de Dios. En este evangelio los perseguidores se convierten en predicadores y a los pescadores se les construyen catedrales en su honor. ¿Sabe por qué? Porque para Dios cada persona cuenta y tiene lugar en el plan de Dios. Convicciones que cambiaron el mundo.
los apóstoles lograron cambiar el mundo con un mensaje que para los que son sabios es locura. Para los religiosos es un tropezadero. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No fue su mucha filosofía de hombres. No fue no fue la astucia de los apóstoles lo que logró que este mensaje sobreviviera la persecución de los judíos y los emperadores romanos. Fueron sus convicciones. Fueron aquellos de los que estaban convencidos. Porque ellos vivían convencidos que no hay cristianismo sin cruz. Y eso crea unas expectativas correctas. Ellos sabían que la mano de Dios está escribiendo los acontecimientos de la vida de la iglesia. Y podemos confiar ciegamente en la soberanía de Dios. Y cada persona es importante y cabe dentro del plan de Dios. Por eso le predicamos tanto a los ricos como a los pobres, a los educados, a los analfabetos, los poderosos y la gente de a pie. Si no entendemos esto, nosotros tampoco podremos cambiar el mundo del que nos rodea. Expectativas correctas. Sin buenas convicciones no hay expectativas correctas. Tú vas a creer que tú te mereces algo cuando la Biblia dice que es por su bondad que no hemos sido consumidos. ¿O tú te crees que tú eres tan bueno? Tú no eres bueno. Dios dice que somos malos. La Biblia dice que no hay ni uno que quiera hacer el bien. Que todos nos apartamos como ovejas, cada cual tomó su propio camino. Pero para gente como tú y como yo, es que este evangelio. Para gente que como el carcelero de Filipo, éramos enemigos. Y la Biblia dice, en otro tiempo éramos hijos de ira. Pero ahora Dios nos ha reconciliado con Cristo a la presencia de Dios. Ojalá y que esto te ayude. Y que te ayude, y lo que yo pretendo con este mensaje, es que cuando tú estés pasando por dificultades entiendas que es parte de esto. Que tú entiendas que el cristianismo viene con cruz, viene con sufrimiento, viene quizás con pobreza, viene con decepciones, viene con cicatrices, pero que el soberano está al tanto de cada una de nuestras heridas y Él está escribiendo nuestra historia a través de ellas. Porque en fin de cuentas, tú y yo somos importantes para Dios y tenemos un lugar en su plan. Dios no te trajo aquí porque sí. Dios tiene un plan para tu vida. Y yo espero que tú lo encuentres dentro de la presencia del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos.